Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué experimentó Harun cuando conoció al padre de Jasmine? ¿Zebair fue castigado? ¿Por qué fueron Baran y Dylan al chalet? ¿Gul le dijo a Frat el resultado de la prueba? ¿Qudret pudo detener a Hassan? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Mientras Frat y Baran hablan de lo sucedido, Dylan entra en la habitación. Dylan pregunta qué está pasando. Hassan le da la medicina al suero del guardia. Mientras tanto, también entra Qudret. Inmediatamente saca a Hassan. El hombre está a punto de despertar. El poder marca la diferencia. Informa a los médicos. Inmediatamente informa a Baran. Dice que el hombre está empezando a despertar. Baran dice que está bien, ya voy. Dylan dice que déjame ir también. ¿Qué harás cuando llegue Baran? Él pregunta, ¿vas a tomarle declaración? Dylan, tienes razón. Dice que de repente me emocioné. Baran dice, chica excitante. Él abraza. Luego dice, te mantendré informado de todo. Zebrille y Jasmine le cuentan lo que piensa su padre sobre Harun. Conoció al padre de Jasmine, Harun. Sin embargo, regresa a casa enojado. Está bastante enojado. Dice que será muy malo si lo vuelvo a ver. Gul le abre su corazón a Miran. Rose, todo está saliendo bien. Antes de que termine un problema, llega otro. Tu tía Gul está muy cansada ahora. Dylan llega a la habitación. Da información con entusiasmo sobre la corte de Zebair. Entonces Dylan se da cuenta de que Gul está aburrido. Dylan pregunta qué pasó. Gul dice que no tendremos hijos. Han llegado los resultados de las pruebas de Frat. Dice que no puede ser padre. Debería sentir pena por mí mismo. O dice, no sé si darle esta noticia y molestarlo. Sueña constantemente con ser padre. Dylan, deberías hablar de esto con Frat. Dice que tiene derecho a saber esto. Además, la medicina ha mejorado mucho. Dice que es posible que necesite recibir tratamiento lo antes posible. Zebdet llega al restaurante. He tenido noticias del comerciante de Zebdet. Él pregunta, ¿peleaste con alguien? No preguntes, un tipo se marcha con su teléfono enterrado en él. Él dice, salí del restaurante a toda prisa, emocionado, y chocamos. Me disculpé. Pero él no escucha, dice. Da su declaración de protección en el hospital. Dice que la persona que mató a Sair fue Zebair. Baran dice que es muy importante que la declaración llegue al tribunal. No te preocupes, Akif te alcanzará. Dice que se ocupará personalmente del asunto. Baran llega a la mansión. Mientras Dylan lo espera, se pregunta qué pasó. Mientras tanto, llega Baran. Dice que el guardia dio una declaración. Eso tranquiliza a Dylan. Luego dice, ven conmigo. Cuando Dylan no se mueve, Baran la abraza y la lleva a la habitación. Dice que se preparen, que saldremos. Dylan pregunta, ¿dónde? Baran dice, sorpresa, no objetes. Por otro lado, Zebrille y Zebdet continúan con sus preparativos para la velada. Frat y Gul también están a cargo de Miran. Mientras Gul quiere explicarle el resultado de la prueba a Frat, Frat la silencia. Sé que tienes miedo. Tú creciste sin madre, yo crecí sin madre ni padre. Por eso teme no poder ser una buena madre y un buen padre. Dylan llega a la habitación. Miran les dice que Baran y yo no estaremos aquí por unos días. Frat dice que son como unas cortas vacaciones. Ahí está el señor Qudret en la puerta. Baran le dice que Dylan necesita unas vacaciones. Así planea hacer que todos olviden toda la tensión. Dylan querrá disfrutar de este tiempo fuera. Zebair se enteró de que el hombre estaba hablando. Esta situación le preocupa mucho. Inmediatamente le pide a su abogado que encuentre una solución. Por otro lado, se enoja y lo llama el incompetente Hassan. Baran llevó a Dylan al chalet. Dylan queda muy impresionado por esta sorpresa. Frat también habla con el abogado. Él le pide que siga el proceso paso a paso. Le pide que le dé información sobre cada tema.
Kudret tomó el teléfono de Hassan y descifró su contraseña. El hombre dice que fue contactado por un solo número. Dice que los mensajes han sido eliminados. Kudret pregunta: ¿podemos alcanzar los mensajes? El hombre dice que necesito unos días. Dylan le dice a Miran: bebé, tu padre me propuso matrimonio aquí. Baran dice que hemos estado aquí antes. Naturalmente Dylan dice que todo empezó aquí. Sin embargo, Baran muestra su corazón al decir que no, que todo empezó aquí. Me alegro de que nos hayamos casado. Dice que es bueno que tuviéramos un hijo. Dylan dice que hace frío aquí. Baran dice que no exageres si quieres. Cuando Dylan dice que Miran tiene frío, Baran dice que no puede oponerse a una madre. Baran dice que salgamos a cortar leña. Frat siente curiosidad por los resultados de las pruebas. Frat se da cuenta de que Gul no siente ninguna curiosidad. Él pregunta: ¿pasó algo? Sin embargo, Gul se aleja de Frat y dice que Hizem necesitaba ayuda. Jasmine y Zebrille preparan la mesa. Zebdet charla con el padre de Jasmine. Mientras Baran corta leña en el chalet, piensa en Zebair. Está esperando el resultado del tribunal. Por eso es bastante tenso. Cada palabra de Zebair le viene a la mente. Cuando rompe la madera, es como si la estuviera rompiendo en pedazos. Baran llama a Kudret. El tribunal pregunta qué situación. Dice que les informaré cuando aún no haya novedades. ¿Qué dijo el padre Dylan? Kudret pregunta si Zebair ha sido arrestado. Dice que el juicio aún está en curso. Arun llega a la casa de Zebdet. El mal encuentro provocará tensión entre Jasmine y Arun. Cuando Arun ve al padre de Jasmine, le dice que ahora nos hemos tragado la pastilla. A partir de ahora, Arun intentará ganarse el corazón del padre de Jasmine. Suena el teléfono de Baran. Quien llama es el señor Kudret. Dice que Zebair ha sido castigado. Dylan está muy cómodo. Abraza a Baran. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.